Una figura envuelta en sombra se desplaza lentamente por su santuario personal, un vasto y eterno campo lleno de flores en plena floración que se extienden hasta donde alcanza la vista. Durante muchos años, este marginado ha recorrido el mismo sendero familiar, su rutina diaria mezclándose sin esfuerzo con la siguiente, cada día indistinguible del anterior. Sin embargo, en este día en particular, ese ritmo monótono se rompe de forma abrupta por una visión inesperada, alguien yaciendo inmóvil entre los vibrantes brotes. Al acercarse, la figura revela un rostro sorprendentemente conocido, un rostro que nunca hubiera esperado ver aquí, y mucho menos en este lugar. Es Noah Grant, la querida heroína de su historia favorita, el personaje que admira con todo su corazón. La conmoción de reconocerla tan inesperadamente rompe su misteriosa y estoica fachada, haciéndole olvidar su habitual actitud de precaución. Este es el personaje que ha adorado por encima de todos los demás, quien ha dejado una marca imborrable en su imaginación. En una ola de entusiasmo que casi lo desborda, una ola de pánico crece en su interior mientras cuestiona la presencia surrealista de su heroína preferida en este paraíso floral y silencioso, porque, de todos los lugares, su presencia aquí parece imposible y desconcertante. De repente, recuerdos de la historia pasan por su mente, revelando un detalle que hacía tiempo había olvidado de las escenas iniciales. Según la trama, ella debe escapar por sus propios medios, animándolo a mantenerse fuera de su camino y dejar que siga su propio destino. Pero en ese momento, él ignora por completo las limitaciones de la historia. Su instinto es demasiado fuerte, su apego demasiado profundo, no puede abandonarla. Sin dudarlo, se inclina suavemente y la recoge en sus brazos, decidido a desafiar las supuestas reglas del relato. Esta decisión está impulsada por un recuerdo, una vaga, vívida reminiscencia de su extraña reencarnación en este universo extraño, un boleto único e irreversible a su mundo ficticio favorito. Dentro de este universo, un grupo selecto de héroes conocidos como los Guardianes protegen a la humanidad de amenazas más allá de la comprensión ordinaria, y Noah Grant es una de las más eminentes de ellos, una guerrera feroz comprometida con defender a los inocentes. Su trágica historia de fondo está grabada en su mente, sus orígenes están arraigados en el sufrimiento y la pérdida, y fue esa misma historia la que consolidó su lugar como su heroína más grande. Este universo no es otro que el reino de fantasía de utopía de la niebla caída, el juego en el que volcó toda su vida pasada, sumergiéndose por completo. Incluso en sus sueños de fanático, había reflexionado sobre su destino en el juego, un futuro oscuro y retorcido que la presentaba como una figura trágica condenada por el dolor. Su historia comienza en un orfanato desolado, un lugar carente de calidez o amabilidad, donde fue tratada con hostilidad y negligencia. De niña, fue forzada a servir, sobrecargada con tareas implacables y agotadoras. Cada tarea concluida solo conducía a otra, a menudo más humillante y degradante. Noche tras noche, la obligaban a trabajar hasta muy tarde, sus súplicas por misericordia eran ignoradas, su dignidad, pieza por pieza, le era arrebatada. Finalmente, el despiadado director del orfanato la vendió a cambio de unas pocas monedas, cortando su última conexión con cualquier semblante de familia o hogar. Luego, fue encadenada y llevada lejos de todo lo que había conocido, su destino sellado. Su nuevo amo la consideraba propiedad, no una persona, y cualquier esperanza que albergará de una vida mejor se rompió al instante bajo sus botas autoritarias. A pesar de sus desesperados ruegos y críes de inocencia, sus palabras caían en oídos sordos, ella era simplemente una esclava, sus sentimientos eran considerados irrelevantes. El hombre justificaba su crueldad como parte de su papel en este mundo oscuro e implacable. Con el tiempo, la chispa de inocencia y esperanza en sus ojos se fue apagando gradualmente, reemplazada por una mirada fría y vacía, como si su propia alma estuviera siendo lentamente extinguida. Finalmente, fue presentada a una noble mujer más poderosa y misteriosa, que mostró interés en ella y decidió comprar a Noah para ella misma. Por primera vez en su gris existencia, le dieron ropa limpia y una fugaz sensación de dignidad. Saboreó ese momento, una comida decente y la comodidad de una cama suave, lujos que nunca había conocido antes, y en esa rara serenidad, sintió una sensación casi irreal de felicidad, creyendo que finalmente había encontrado su propio pequeño pedazo de paraíso. Sin embargo,
esa efímera amabilidad solo fue un preludio a una realidad más dura. Su supuesto refugio fue de corta duración, y ella, junto con otros niños, fue conducida hasta el pie de un muro vasto y ominoso, la barrera que separaba su mundo del temido reino de los demonios. La desesperación la invadió al enfrentarse al guardia, exigiendo saber por qué su supuesta salvadora los había abandonado en un lugar tan terrible. El guardia reveló fríamente la orden final y cruel que ella había dado, permitirle su llamada libertad, que no era más que una cruel ilusión. De repente, aparece la propia noble, ascendiendo al muro para dirigirse directamente a los niños. De pie, con actitud burlona, los felicita por su servicio y lamenta la falta de entretenimiento en su miserable mundo, revelando su retorcido motivo tras toda esa crueldad. La horrible verdad golpea a Noah como un rayo en ese momento, ella no ha sido más que una herramienta en el malicioso juego de su captor. Mientras las palabras maliciosas de la noble resuenan en sus oídos, finalmente entiende lo que realmente está sucediendo, su liberación es una mentira, y ahora enfrenta las monstruosas consecuencias de su supuesta libertad. Sin aviso, es liberada sobre los indefensos niños, bestias horribles que emergen de las sombras para desgarrarlos, y el caos se desata instantáneamente. Congelada por el terror, Noah solo puede quedarse allí, impotente, mientras la pesadilla se despliega ante ella, su mente luchando por procesar el horror. En ese momento de pura desesperación, surge en ella un impulso frenético, el instinto de proteger a otros, de luchar contra la masacre implacable. Pero es más que un simple instinto, una ola indomable de magia cruda y caótica surge de repente de sus manos, sorprendiendo a todos a su alrededor. Los nobles, sorprendidos por su repentina exhibición de poder, la desprecian como una simple niña asustada, incapaz de controlar verdaderamente tal fuerza. Sin embargo, Noah, impulsada por una feroz determinación, canaliza cada onza de su recién descubierta energía mística en un ataque desesperado. Se niega a aceptar su indefensión, esquivando con fiereza un golpe monstruoso que podría acabar con ella. Su voz tiembla con una mezcla de miedo y desafío mientras grita su incapacidad para cambiar el terrible desenlace. Sus ojos se llenan de lágrimas de impotencia, su corazón late con desesperación al ser testigo del sufrimiento de los otros niños. A pesar de su dolor, un pensamiento inquebrantable arde más brillante que los demás, debe sobrevivir, cueste lo que cueste. Las horas parecen una eternidad mientras lucha incansablemente contra una marea abrumadora de monstruos, su cuerpo llevado al límite, su espíritu golpeado pero no destruido. Uno a uno, sus compañeros caen, sus gritos se desvanecen en las sombras, hasta que solo ella queda entre los escombros. Su cuerpo machacado finalmente cede al agotamiento, su visión se nubla mientras colapsa en una fatiga incontenible. Esto habría sido el fin de su trágico viaje, el momento en que su historia se cerró con un aire de desesperanza. Sin embargo, de alguna manera, el destino tenía otros planes. Justo cuando la bestia monstruosa se prepara para asestar un golpe mortal, su último rescoldo de instinto de supervivencia arde dentro de ella. Con cada fibra de su fuerza, extiende la mano, rechazando por completo su destino sombrío. Un intenso fuego se enciende en sus ojos y, con una última ráfaga de energía caótica, desata una explosión directamente contra su agresor. Gritando con todas sus fuerzas, desafía al cruel universo que la rodea, forzando a su vulnerable cuerpo a seguir luchando. La bestia es destruida, vaporizada por la fuerza desatada de su voluntad y magia. Su rostro, manchado de lágrimas y de determinación, se convierte en una máscara de desafío firme, un símbolo de su negativa a rendirse. Lo que sigue es un torbellino caótico, lucha contra los monstruos con una energía feroz e implacable, un ejército de una sola persona que maneja magia cruda y una resolución inquebrantable. Después de lo que parece una eternidad, sus pies machacados finalmente pisan un suelo suave y tranquilo. Se encuentra en un prado sorprendentemente hermoso, bañado en un fulgor cálido y suave que calma su alma lastimada. Confusa pero extrañamente segura, pronto se da cuenta de que las criaturas monstruosas han desaparecido, reemplazadas por un reino encantado y pacífico que irradia serenidad. Cuando el agotamiento finalmente la supera, se deja llevar por la inconsciencia, dejando que su último pensamiento permanezca en ese lugar maravilloso y tranquilo, un paraíso en su mente fatigada. Sin embargo, su mente no se queda en el más allá.
En cambio, despierta en una cama extraña y desconocida, desorientada por el entorno desconocido. Su cuerpo dolorido y su confusión se ven interrumpidos por el crujido de una puerta que se abre. Su primer visitante de este nuevo día no es un cuidador o enfermero amable, sino una bestia gigante, con colmillos, que la mira directamente con ojos penetrantes. Justo cuando pensaba que su pesadilla había terminado, comienza a desarrollarse una pesadilla aún más increíble y aterradora a su lado, llena de figuras inesperadas y surrealistas que apenas puede imaginar. Antes de que tenga la oportunidad de gritar, una figura misteriosa envuelta en oscuridad se adelanta valientemente entre ella y la criatura amenazante. Con un movimiento sencillo y sin esfuerzo, este enigmático desconocido hace que la bestia salga volando por la habitación, como si no tuviera peso alguno. La figura comenta con poca confianza que ella ya está consciente, casi como si luchar contra monstruos no fuera más que una situación cotidiana, un martes cualquiera para ella. Dentro, el joven fanático lucha por contener su admiración abrumadora, enfrentando la tentación de perder la compostura ante su héroe. Su miedo inicial se transforma rápidamente en una furiosa rabia, y ataca al protector misterioso, sintiendo un instinto de defensa. Sin esfuerzo aparente, una fuerza invisible choca contra la figura vestida de oscuro, lanzándola hacia atrás. La shock se refleja en su rostro al darse cuenta de que ella ya ha desatado su poder más fuerte en ese temprano momento del encuentro. Recuerdos de su vida pasada como jugador de videojuegos emergen instintivamente, confirmando lo que está presenciando. Esa es su legendaria psicolinesis, el poder extraordinario de mover y manipular objetos mediante la fuerza de voluntad. Ella, confundida, lo confunde con una amenaza y desata una ráfaga de escombros en su dirección, con la intención clara. Noah levanta desesperadamente los brazos para cubrirse, intentando mantener a esa formidable desconocida a distancia. Pero, con una facilidad sorprendente, él desvía todo su ataque psíquico con apenas una suave ráfaga de viento. Sus ojos se agrandan en incredulidad, su ataque definitivo ha sido sorteado con la misma sencillez que si fuera una brisa ligera. Una aterradora realización le atraviesa, esta persona funciona en un nivel mucho más avanzado que incluso los monstruos con los que ha luchado antes. Sus ojos brillantes revelan un poder inmenso, casi incomprensible, niveles que parecen estar a años luz de los suyos. Sin embargo, en lugar de responder con ira o miedo, él lentamente reúne una luz desconocida y centellante en sus manos. Sintiendo una oportunidad, Noah dirige toda su energía psíquica restante hacia su garganta, su desesperación alimentando su último intento de tumbarlo. Está dispuesta a arriesgarlo todo, en lugar de ser capturada de nuevo o devorada por otro monstruo, debe incapacitarlo. Con cada gramo de su fuerza y su desesperado deseo de sobrevivir, se volca en este último ataque, apuntando a los puntos vitales de su oponente. Por unos breves y aterradores instantes, parece que logra su objetivo, su poder parece envolverlo, apretando como una prensa. Pero entonces, él endereza su postura con total indiferencia, permaneciendo imperturbable. Con un movimiento sin esfuerzo, él rompe su agarre psíquico como si no fuera más que una suave brisa que dispersa hojas. La cara de Noé se tuerce de sorpresa e incredulidad, su mayor esfuerzo ha fallado por completo. La retroalimentación intensa de su ataque roto la golpea violentamente contra el suelo, aplastando su cuerpo exhausto. Yaciendo allí, completamente agotada y derrotada, solo puede mirar hacia arriba con desesperación y angustia. Él se cierne sobre ella, sus ojos brillando con una luz ominosa que parece anunciar su derrota. Su espíritu se rompe junto con sus esperanzas, y ella siente que sus luchas desesperadas, su pelea por sobrevivir, se reducen a nada. Las lágrimas empiezan a rodar por su rostro mientras finalmente acepta cruelmente la realidad de su situación. Pero en lugar de dar un golpe mortal final, se desarrolla una escena inesperada y extraña, una llama cálida y parpadeante aparece aparentemente de la nada. Su misterioso captor comienza casualmente a asar un pollo entero justo allí, frente a ella, como si fuera lo más natural del mundo. La mente de Noé lucha por procesar este giro surrealista de los acontecimientos, sus pensamientos se vuelven caóticos. Con habilidad, comienza a trinchar la comida, olvidándose por completo de que hace apenas unos momentos había estado en medio de una feroz batalla. En un abrir y cerrar de ojos,
Prepara un trozo perfecto y jugoso de carne en un espetón, demostrando una habilidad asombrosa. Con un gesto elegante, presenta un kebab perfectamente asado, humeante y apetitosa, como si ofreciera consuelo en lugar de conflicto. Extendiendo los espetones hacia su aterrorizada invitada, la deja completamente sin palabras y desconcertada. La mente de Noé simplemente no puede entender por qué un monstruo, una amenaza aparente, de repente estaría preparando y compartiendo una comida tan simple pero atractiva. Él, por su parte, desconoce por completo su confusión, internalizando su terror como la reacción comprensible de una niña asustada que ha despertado recientemente sus poderes ocultos. Sin embargo, su angustia y miedo inmediatos pronto son overtaken por una necesidad mucho más apremiante y primal, el hambre. Su humillación y temor chocan con las demandas crecientes de su estómago vacío, que ahora le recuerda con severidad su sed de alimento. Sin dudar, él le ofrece nuevamente la comida, aunque sus verdaderos motivos permanecen envueltos en misterio. Sus pensamientos giran mientras ella toma con cautela el espetón, su mente acelerando para descifrar el propósito real de este atacante tan extraño e impredecible. Sus ojos, que reflejan una mezcla de shock y agotamiento, revelan que su mente está al borde de una sobrecarga. Cediendo a su hambre, finalmente da un atrevido bocado, desafiándolo a entender su acto desesperado. Mientras tanto, su observador silencioso, nuestro protagonista, se pregunta si su sencilla y sin condimentar comida puede realmente ser apetitosa. Observa en silencio asombrado cómo sus lágrimas de terror se transforman en algo más complejo, quizá alivio o asombro. La primera prueba del plato a la brasa rompe sus defensas emocionales, y lágrimas de alivio puro y abrumador comienzan a fluir libremente. Ella susurra con incredulidad, con su voz temblorosa, que es solo carne a la parrilla, pero eso es más de lo que podría haber esperado. Esa pieza brillante y reluciente simboliza años de calor, consuelo y bondad humana perdidos, anhelos que había olvidado cómo sentir. A través de sus lágrimas, susurra que es lo más delicioso que ha probado en su vida, más que comida, es como una especie de bálsamo sanador. Para ella, ese momento significa una ola de alivio, cansancio y una sensación de confort recién encontrada, todo culminando en que se desploma en él. Él la atrapa suavemente, recordando cada doloroso detalle de su trágico pasado que conocía de su vida anterior. Recuerdos de promesas de evitar el contacto humano después de convertirse en un monstruo en este nuevo mundo invaden su mente. Sin embargo, ser testigo de su sufrimiento en primera fila lo obliga a reconsiderar y reconoce que abandonarla ya no es una opción. Con sus últimas fuerzas, ella afloja débilmente el agarre en su capa, con la voz temblorosa, susurra la pregunta más importante. A través de sus lágrimas, le pide lo que necesita saber por encima de todo: ¿estás de mi lado? Su vulnerable y sincero súplica lo golpea con la fuerza de un tren de carga, dejándolo momentáneamente atónito. Su corazón de fan, abrumado por su súplica, lucha por responder. Instintivamente, inflama su pecho y, tratando de sonar confiado, afirma: por supuesto que sí. Una sola lágrima de alivio se escapa, trazando un delicado camino por su mejilla. Por primera vez, ella ofrece una sonrisa frágil pero genuina, susurrando suavemente: gracias. El impacto emocional de esa simple frase es suficiente para hacer que toda su mente se colapse. Él se derrumba en admiración silenciosa y abrumadora, una explosión de fan en pleno auge justo frente a ella. Curiosa y ligeramente divertida, Noah luego pregunta si puede hablar. Ella inclina la cabeza, sorprendida de que esa misteriosa figura con capucha pueda entender sus palabras en absoluto. Al ver su rostro alterado, una pequeña sonrisa de complicidad juega en sus labios mientras comenta que ella es bastante interesante. Él intenta mantener la compostura, pero se ve visiblemente desconcertado por sus palabras. Con una risa amarga, confiesa que toda su vida no ha sido más que una larga y miserable pesadilla. Con una sonrisa triste, admite que hace mucho abandonó la esperanza de que alguien vendría a salvarla. Le parece profundamente irónico que su supuesto héroe resultara ser un monstruo y no un caballero con armadura brillante. Sintiendo una extraña sensación de consuelo en medio del caos, entonces reúne su valor y le pregunta directamente su nombre. Esta pregunta lo toma completamente por sorpresa: ¿quiere decir el nombre de su vida pasada?
Ella señala lo obvio, aclarando que, como monstruo en este mundo, probablemente ya no tenga un nombre propio. Con una sonrisa radiante, Noah se ofrece a ser quien le dé un nombre, con una voz llena de determinación suave. Sus palabras hacen que su corazón lata con fuerza, su héroe más grande, aquel a quien admiró desde lejos, ahora elige otorgarle una nueva identidad. Mientras se sumerge rápidamente en un pánico total, Noah se toma un momento para considerar cuidadosamente cómo llamar a su nuevo compañero, aquel que apareció inesperadamente en su vida. Un destello de emoción brilla en sus ojos mientras su mirada se fija en un nombre que le parece perfecto, Rey. La sencillez y perfección de este nombre hacen que la mente de Noah se quede en blanco de alegría y admiración, sobrepasando su habitual compostura. En un estallido de felicidad pura e incontenible, levanta las manos y da vueltas celebrando, completamente enamorado del nombre que ha elegido para su protector. Aunque desea mantener una fachada tranquila, se recuerda a sí mismo que la felicidad y seguridad de su héroe son lo que verdaderamente importa en este momento. Por un instante fugaz, la percibe no solo como un personaje de ficción, sino como una verdadera niña, viva, vívida, y sonriendo suavemente frente a él. Ese momento emocional y conmovedor se rompe de repente cuando el rugido fuerte e insistente de su estómago lo interrumpe, devolviéndolo a la realidad. Él desea fervientemente poder hablar en voz alta, para decirle que siempre estará allí para protegerla del daño, sin importar los peligros que puedan venir. En lugar de eso, canaliza su magia y conjura una oferta de comida reconfortante, prometiéndose en silencio que seguirá siendo su aliado y protector inquebrantable. Cuando ella empieza a comer, Noah le agradece en silencio a Ari, sintiendo una renovada gratitud por su bondad, finalmente tiene un nombre significativo para quien la protege. Pero justo cuando comparten ese momento de silencio, una nueva oleada de determinación la invade y anuncia con valentía que no puede permanecer confinada en este santuario para siempre. Las palabras le caen a Noah como un rayo, haciendo que todo su mundo se detenga abruptamente. ¿Por qué querría ella alguna vez dejar este santuario pacífico, este pequeño refugio donde ha encontrado seguridad y comfort? Ella explica que, a pesar de todas sus circunstancias, siente una atracción irresistible a volver al mundo humano. Noah confiesa que sus propios recuerdos de su pasado son sombríos y llenos de dolor, pero no puede ignorar esa sensación profunda e inquebrantable que claramente le urge a regresar. Con el corazón pesado, declara que sus caminos deben separarse ahora, sin importar cuánto deseen lo contrario ambos. Ella se vuelve para darle una última mirada significativa, expresándole su gratitud por la comida y su amabilidad, luego se despide en silencio. Una sonrisa agridulce aparece en el rostro de Noah mientras le ofrece en silencio un último adiós. La puerta se cierra suavemente tras ella, dejando a Ari completamente solo en medio del silencio opresivo que de repente llena el aire. La observa correr hacia la distancia, y un dolor de realización lo atraviesa. Ella hablaba en serio acerca de irse para siempre. Internamente, Dee comienza a entrar en pánico, sintiéndose indefenso al entender que no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y dejar que su héroe se aleje de él. Justo cuando ella pisa lo desconocido, una bestia monstruosa surge de las sombras, gruñendo ferozmente, decidida a atacarla. La cara gruñona de la bestia llena su visión, amenazando con desgarrarla en pedazos. Sin embargo, en un parpadeo, Dee aparece justo a tiempo, ejecutando una poderosa patada que impulsa al monstruo hacia atrás. Sin vacilar, rápidamente la recoge en sus brazos, negándose a dejarla enfrentar este mundo peligroso sola. Adopta una postura dramática y se ofrece como su protector personal, tomando por sorpresa completamente a ella. Su silencioso y firme asentimiento es su única respuesta, transmitiendo toda la valentía y determinación que necesita. Una brillante ola de alivio se refleja en su rostro mientras se aferra firmemente a su nuevo protector, sintiéndose finalmente segura. De la mano, ambos emprenden su camino, su gratitud sincera resonando suavemente en el aire a su alrededor. Bajo un vasto cielo estrellado, Noah la mira con una expresión pensativa a su misteriosa compañera. Ella le habla en voz baja, preguntándose en voz alta si el poder de Rey es simplemente magia ordinaria o algo más extraordinario. Recuerda cómo su propia magia había fallado antes, mientras que la habilidad de Rey había destruido instantáneamente a los monstruos.
Llena de curiosidad, Noah le pregunta si él es un usuario de habilidades y le ruega que demuestre sus poderes. Rey hace una pausa reflexiva, considerando su solicitud ansiosa, y luego, en lugar de realizar un espectáculo extravagante, extiende suavemente la mano hacia su pierna herida. Sorprendiéndola por completo, la toma desprevenida. Una luz cálida y suave emana de sus manos, rodeándola con un brillo calmante y reparador. No solo está sanando sus heridas, está aplicando mejoras para restablecer su vitalidad, renovar su espíritu e incluso otorgar regeneración. Noah mira asombrada mientras siente cómo sus heridas milagrosamente se cosen de nuevo juntas. De inmediato, salta a sus pies, sintiéndose revitalizada y llena de energía, y exclama que sin duda alguna él es un sanador de algún tipo. Completamente cautivada, admite que esperaba la magia destructiva típica, pero este poder tan gentil es una revelación sorprendente. Rey admite internamente que, después de décadas de aburrimiento en su nueva existencia, ha dominado varias habilidades, incluida la sanación, en secreto. Encuentra el concepto de un monstruo sanador completamente fascinante, llamándolo una contradicción ambulante y extraordinaria. Él, a su vez, concluye que su felicidad es lo que realmente le importa. Ignorando su propia confusión inicial por su razonamiento aparentemente ilógico, ella explica que, para aprovechar tales poderes, uno debe canalizar la energía sagrada que fluye dentro de su propio cuerpo. Esa misma energía, explica, es la mayor debilidad de un monstruo, por lo que solo los usuarios de habilidades pueden derrotarlos verdaderamente. En consecuencia, Rey se convierte en una anomalía total, un monstruo extraordinario capaz de manejar el poder que, en teoría, debería amenazar con destruirlo. De repente, Noah señala la distancia que lo separa de la seguridad, avistando en el horizonte una muralla de ciudad enorme. Reconoce la estructura gigante como la ciudad fortaleza de Uruk, su antiguo hogar. Lee observa las ruinas a su alrededor y nota que todo este territorio fue abandonado después de que la invasión del monstruo obligara a la humanidad a retirarse. Entonces, Noah declara que, con los guardianes de la frontera al frente, cree que ahora puede afrontar el viaje en solitario a partir de este momento. Ella urge a Rey a regresar, insistiendo en que su camino compartido ha llegado a su fin. Pero antes de que pueda expresar su protesta, un ataque repentino interrumpe la escena, una lanza afilada y penetrante atraviesa su espalda desde atrás. Rey solo logra balbucear un desconcertado mientras el ataque se asienta. El rostro de Noah se contorsiona de horror y terror absoluto al presenciar cómo su protector ha sido alcanzado de repente. Ella grita su nombre con desesperación, observando con temor cómo él tambalea por la herida inesperada. Abrumada por la shock, solo puede quedarse petrificada, indefensa, mientras la escena aterradora se desarrolla ante ella. Por un momento fugaz, Rey teme que esto pueda ser el fin para él. Luego, con una renovada determinación, se reanima, agarra a su atacante y exige con fiereza saber su identidad. Con un destello de fuerza, lanza sin esfuerzo a su misterioso agresor lejos de él. Se yergue imponente sobre la atónita Noah, molesto porque un caballero humano logró sorprenderlo. Lee mira hacia su herida, reconociendo que había previsto algunos problemas, pero no tan pronto. Se revela que su atacante es uno de los guardianes de la frontera, un caballero de élite que Noah acababa de mencionar. Los ojos del caballero arden con un enfoque frío e intenso, claramente aquí por un asunto serio. Sin embargo, la herida en el pecho de Rey empieza a sanarse de inmediato con un destello de luz mágica, para sorpresa del caballero. Rey nota internamente que un ataque sagrado en el corazón debería haber sido fatal para cualquier monstruo, pero sonríe bajo su capucha porque está lejos de ser un monstruo común. Sin dudarlo, el caballero vuelve a lanzarse, moviéndose con una velocidad cegadora para realizar otro ataque. Parece estar detrás de Rey, solo para descubrir que el monstruo ha desaparecido instantáneamente en el aire. De repente, Noah se interpone entre ellos, gritando para que el caballero cese su ataque. Ella se mantiene firme, protegiendo con fiereza a la persona que le había salvado la vida. Con las manos extendidas, suplica desesperadamente que el caballero perdone a su misterioso amigo, Rey. El caballero queda paralizado, completamente desconcertado por el cambio repentino en la situación. Se vuelve dolorosamente claro que la chica a la que enfrentan no es una persona común,
posee habilidades formidables que la distinguen de los demás. Los ojos de Noah arden con una determinación feroz, una obstinada resolución de proteger lo que más le importa, negándose a permitir que alguien a quien quiere sufra daño otra vez. Mientras su mente aceleraba, comenzó a unir las piezas, preguntándose si en realidad era la superviviente de aquel terrible incidente del día anterior. Una visión oscura y sombría en forma de flashback confirmó sus sospechas, ella era la única sobreviviente del implacable juego orquestado por la Noblewoman. La primera agresión del caballero se transformó en una expresión de alivio mientras procesaba esta revelación. Luego preguntó suavemente si ella había salido ilesa después de soportar una experiencia tan brutal. Noah quedó completamente desconcertada por el cambio repentino en su actitud, preguntándose qué podría haber causado ese giro inesperado. Reconociendo los límites de su autoridad y comprendiendo la complejidad de la situación, admitió que era más allá de su capacidad juzgar y solicitó reunirse con su superior. El caballero entonces se presentó formalmente como Bostío, ofreciendo una sincera disculpa por su ataque impulsivo. Explicó que todavía era muy novato, un guardián de frontera inexperto, asignado recientemente a ese puesto exacto. Will compartió que sus superiores sin duda estarían encantados de saber que ella había sobrevivido. Le informó que iban camino a un distrito residencial de guardianes justo más allá de las murallas de la ciudad, donde podrían encontrar seguridad y respuestas. Mientras avanzaban, Will miró hacia atrás a Noah, dudando antes de preguntar si su monstruoso acompañante los acompañaría. Ese momento hizo que Noah empaparase en sudor frío. La realidad de introducir a una criatura como Re en una ciudad fortificada la golpeó con fuerza plena, sintió con más intensidad que nunca el peso de su situación. No podía sacar esa imagen de su cabeza, recién abatido, justo frente a sus ojos, una visión de desesperación que aún la perseguía. Al ver esto, la expresión de Will se endureció, mostrando una determinación que se negaba a abandonarlos a su suerte. Sin más opciones, decidió actuar rápidamente, poniéndose en marcha. Desplegó una capa gigante, formando una chispa de brillante estrategia en su mente. Con un gesto dramático, cubrió de manera teatral la enorme prenda sobre Noah, escondiéndola efectivamente de la vista. Will declaró que la ocultaría, un plan que provocó una confusión silenciosa en Re, quien se preguntaba por la peculiaridad de la apariencia llamativa de Will. Luego, dirigiéndose a Noah, preguntó por su nombre, a lo que ella respondió con dignidad formal, Noah Gran. El caballero explicó que, al igual que ella, todos los guardianes son individuos poderosos capaces de habilidades extraordinarias. Con un dedo puesto en sus labios en señal de silencio, les advirtió que debían mantener en secreto la verdadera naturaleza de Re, subrayando que su amigo monstruoso debía permanecer oculto de ojos curiosos. Guiándolos por las concurridas calles de la ciudad, Will enfatizó la importancia del secreto, advirtiéndoles que Ra no debía ser descubierto. Su destino se vislumbraba a lo lejos, una enorme fortaleza que servía como cuartel general de los guardianes, un lugar de gran fuerza y significado. Al llegar, Will anunció su presencia a su comandante, mientras Noah y Re se acurrucaban bajo la capa, intentando pasar desapercibidos. Sin esperar respuesta formal, el caballero novato abrió la puerta con decisión, revelando un interior donde había un hombre adentro. El hombre suspiró profundamente, claramente irritado porque Will ni siquiera había esperado permiso. Su mirada atravesaba a Will, cuestionando sarcásticamente si alguna vez había aprendido la simple cortesía de llamar a la puerta. Por su parte, Will ofreció una disculpa formal a su superior, el comandante Liberato Roselia, aunque su tono sugería una inexperiencia juvenil. Con cautela, asomándose desde su escondite, Noah se presentó correctamente ante el comandante, haciendo esto con una mezcla de nerviosismo y determinación. La mandíbula del comandante se aflojó, su apariencia severa se disolvió instantáneamente en incredulidad al darse cuenta de quién era ella. Golpeó el escritorio con la mano en shock, perdiendo completamente la compostura ante la revelación de su supervivencia. Llena de emoción, la comandante le tomó firmemente los hombros, una mezcla de alivio y shock le invadió al comprender que ella seguía viva. Noah se sorprendió por su reacción repentina e intensa, sin saber si debía alarmarse o consolarse.
En el siguiente momento, el comandante hizo una profunda reverencia, pidiéndole disculpas por no haber podido evitar la tragedia que le había ocurrido. Noah, sin embargo, le tranquilizó rápidamente diciendo que no hacía falta disculparse, que ella insistía en que los verdaderos villanos eran los nobles, quienes habían orquestado tal crueldad. Liberato expresó su gratitud por su perdón, aunque la culpa todavía pesaba mucho en él. Con un comportamiento calmado y maduro, ella aceptó su disculpa y le devolvió el perdón. El comandante suspiró aliviado, pero admitió que sería poco realista esperar que ella simplemente olvidara su deseo de venganza. También señaló que tal obsesión solo prolongaría su dolor y proceso de recuperación. Luego, Liberato, quizás en tono humorístico o quizás exasperado, calificó a Will como un montón de problemas, comentario que le dibujó una pequeña sonrisa al joven caballero novato. Al darse cuenta del grado de alivio que sentía por estar a salvo, Will cuestionó si él era alguna especie de tsundere, una figura emocionalmente distante que oculta un cariño genuino tras una fachada dura. El comandante rápidamente cortó el ambiente emocional con una pregunta directa y pragmática: «Entonces, ¿qué sigue?». Dirigiendo su atención al manto desgarrado, preguntó por el equipaje peculiar que escondía. De repente, una voz apagada desde debajo de la tela exigió ser liberada, haciendo que Liberato se quedara completamente boquiabierto, reconociendo que toda esta situación superaba con creces sus expectativas. Lee salió de debajo del manto, flotando con facilidad a la vista. El comandante admitió que nunca había enfrentado a un monstruo tan extraño y raro antes. Noah intervino rápidamente para defenderlo, insistiendo en que Lee la había salvado y que no tenía malas intenciones. El comandante observó que Lee no coincidía con ningún dato conocido de monstruos, pero no podía permitir que una criatura así anduviera libre dentro de la fortaleza. Liberato se volvió directamente hacia Lee y le planteó la pregunta más importante: ¿estás realmente del lado de Noah? Lee infló su pecho con orgullo, gritando internamente que, por supuesto, sí lo estaba. Ella era su personaje favorito, después de todo. Con audacia, declaró que dudar de su lealtad sería de lo más descortés, dejando a los guardianes momentáneamente sin palabras por su confianza. El comandante acarició su barbilla, contemplando el extraño pero fascinante giro de los acontecimientos, reconociendo que esto era mucho más intrigante de lo que había anticipado. Finalmente, decidió que asuntos tan extraños requerían una reunión de emergencia entre los superiores, pero por el momento, los temas más urgentes tenían prioridad. Volviéndose hacia Noah, Liberato confirmó que ella había despertado sus poderes únicos durante su calvario. Will explicó que, como usuaria de habilidades, su mejor y más natural camino era convertirse en guardián, alguien que proteja a los demás con sus dones extraordinarios. Con una expresión tranquila y decidida, Noah aceptó ese camino, admitiendo que no tenía a dónde regresar ahora. El comandante y Will intercambiaron miradas cálidas, dándole la bienvenida oficialmente al grupo de guardianes. Cuando estaban a punto de concluir sus formalidades, Noah de repente recordó un detalle importante acerca de su compañera. Girándose hacia Re con una sonrisa curiosa y esperanzada, aseguró que él también debía ser un usuario de habilidades. Los dos guardianes quedaron visiblemente impactados por su audaz afirmación. Noah entonces señaló con confianza a Re, quien permanecía desconcertado, insistiendo en que su monstruoso amigo poseía poderes iguales a los de ellos. Un tiempo después, finalmente le mostraron sus propias habitaciones dentro del área de descanso de los guardianes. Por primera vez en su vida, se hundió en un baño cálido y lujoso, permitiéndose ser llevada por la sencilla comodidad, tan abrumadora que casi la hizo llorar. Flotando pacíficamente en el agua, se preguntaba si realmente merecía esa paz y seguridad recién descubiertas. Los guardianes le habían proporcionado un hogar adecuado, un concepto que aún le parecía en gran medida desconocido y casi surrealista. Al día siguiente, Will decidió visitarla, curioso por cómo se estaba adaptando a su nueva vida. Tocó su puerta, preguntando amablemente cómo iba adaptándose a su nuevo entorno. Cuando entró, fue recibido por la vista sorprendente de una comida en preparación, lo que indicaba que ya empezaba a encontrar algo de consuelo y rutina. Se presentó nuevamente, simplemente comprobando su bienestar.
Pero antes de siquiera poder girar la manija, una fuerza invisible de repente le arrebató la mano, dejándolo completamente atónito por el extraño e impredecible giro de los acontecimientos. La puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento, haciéndola chocar bruscamente contra la pared y haciendo avanzar al novato caballero de sorpresa. Desconcertado, preguntó de dónde podía haber surgido tal ráfaga de viento, como si un vendaval feroz hubiera aparecido de la nada. Esa fuerza invisible lo había empujado con facilidad dentro de la habitación, tomándolo completamente desprevenido y sin estar preparado para lo que lo aguardaba en el interior. En el tranquilo caos, la puerta se cerró con un estruendoso golpe tras él, sellándolo dentro con la fuerza o entidad que había desatado esa ráfaga repentina. Will rápidamente se recompuso, levantándose y preguntándose en voz alta si esa perturbación inesperada podría haber sido obra de su misterioso compañero. En ese momento, Rey, vestido con un delantal que parecía sorprendentemente cotidiano, adoptó una postura confiada y aceptó el incidente, reclamando con orgullo el mérito. Explicó que no quería que nadie más, especialmente otros guardianes, lo viera en ese estado tan franco, por lo que en lugar de esconderse, simplemente abrió la puerta con su propio viento. Will quedó paralizado, mirando con incredulidad la escena ante él, luchando por procesar la visión surrealista de un monstruo con delantal, aparentemente ocupado en actividades domésticas banales. La escena fue tan inesperada que lo dejó atónito, cuestionándose por qué una criatura conocida por su ferocidad cocinaba tranquilamente el desayuno, como si fuera una rutina común. Mientras tanto, Rey explicó que estaba preparando comida para Noah, dejando al novato caballero completamente atónito ante esa sorprendente muestra de domesticidad de una figura tan monstruosa. La mención de los eventos de ayer hizo que la mente de Rey se inundara de recuerdos, rememorando la vorágine de encuentros que los llevaron a ese momento. La escena volvió a verse en la mente de Noah diciendo con audacia que su misterioso compañero era capaz de tener un tipo especial de habilidad, una revelación asombrosa para ambos guardianes presentes. La miraron en shock, atónitos por la idea misma de un monstruo que poseía tal poder, lo cual desafía su entendimiento habitual de las habilidades. El comandante, en particular, se mostró visiblemente furioso, gritando que tal cosa era imposible y absurda. Sin embargo, mientras se enfurecía, su incredulidad pronto se convirtió en una curiosidad intensa, exigió saber qué tipo de habilidad poseía Rey. Calmado y con una compostura firme, Rey conjuró una esfera radiante de luz sagrada pura justo frente al atónito comandante, demostrando su poder. Liberado, uno de los guardianes, exhaló sorprendido al sentir cómo la energía sagrada fluía desde la mano de Rey hacia su propia palma. Reconociéndola de inmediato, supo que era una habilidad de sanación rara y poderosa, tan rara que casi se consideraba legendaria en su mundo. Conmocionado, el comandante declaró a Rey como una amenaza de nivel máximo, perdiendo claramente el control. Volviendo al presente, Will admitió que la escena anterior había sido totalmente salvaje e increíble. Luego, buscando a Noah, preguntó dónde estaba, pero Rey simplemente lo miró en blanco, como si no tuviera idea de lo que quería decir el caballero. De repente, Noah apareció, con una presencia radiante y acogedora que sorprendió por completo a ambos chicos. Sin dudarlo, Will torpemente le entregó un paquete, explicando que contenía algunos suministros adicionales de los guardianes, destinados a apoyarla. Sobrecogido por el gesto, Noah pensó en la comida, la ropa y el nuevo hogar que le habían proporcionado, dándose cuenta de cuánto se preocupaban por ella. Con una sonrisa brillante y sincera, expresó su más profundo agradecimiento desde lo más profundo de su corazón. Sonrojándose, Will insistió en que simplemente seguía órdenes, mientras Rey, cautivado por su encantadora sonrisa, estaba visiblemente enamorado. El caballero le informó que había una reunión programada más tarde y que volvería más tarde para recogerla. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, Noah y su monstruoso guardián quedaron solos nuevamente en la habitación tranquila. Aferrándose a los suministros, admitió que nunca pensó que sería más que una sirvienta, resignada a una vida de sumisión. Rey le dio una suave palmada en la cabeza, asegurándole que su nueva vida era algo que había ganado con su propia fuerza y resiliencia. Aunque en silencio, él deseaba poder decirle que fortaleciera su confianza y que pudiera ver su propio valor.
Su momento de paz fue interrumpido de repente por el aroma irresistible de una comida recién cocinada que llenaba la habitación. Sus ojos se iluminaron, y con entusiasmo corrió hacia la mesa, completamente sorprendida de que Rey hubiera preparado un desayuno completo solo para ella. Mientras se acomodaba en su asiento, se preguntó en voz alta por qué un alma tan amable y dulce resultaba ser un monstruo. Pero con solo un bocado de su comida, sus dudas se disiparon, y bromeó diciendo que él intentaba conquistarla con sus habilidades culinarias. Al verla tan feliz, Rey tomó nota en su mente de mejorar su destreza en la cocina, reconociendo que necesitaba elevar su cocina para igualar la felicidad de ella. Su sereno desayuno fue interrumpido de repente cuando Rey recordó el paquete que Will había traído antes. Sus ojos luminosos fijados en la caja con curiosidad, pensó en lo que su nuevo aliado podría haber entregado. Dentro, Noah descubrió un libro con la portada de un héroe legendario. Rey intentó leer el título, pero pudo reconocer inmediatamente que se trataba de un famoso cuento heroico conocido en todo su mundo. Una idea surgió en su mente: esta era una excelente oportunidad para aprender finalmente el idioma de este mundo. Sin embargo, Noah pronto se dio cuenta de que su monstruoso amigo no podía leer en absoluto. Con gestos sinceros, Rey le suplicó que le enseñara, ansioso por comprender finalmente el texto y las historias que contenía. Su rostro se marchitó de decepción al admitir que, como exesclava, nunca le habían enseñado a leer ella misma. Ofreció una pequeña sonrisa resignada, explicando que, incluso sin poder leer, sabía que la historia era legendaria, gracias a las ilustraciones que recordaba. Noah solo comprendía la historia a través de sus imágenes, nunca las palabras, y ese conocimiento había mantenido viva la historia en su mente. Rey, sintiéndose derrotado, se desplomó frustrado, desesperado de que sus esperanzas de aprender a leer pudieran ser imposibles. Su ira surgió brevemente ante la omisión del comandante, a quien culpaba por no haberle proporcionado la educación necesaria a Noah. Con alegría, Noah decidió pedirle al comandante guardián lecciones, pasando por alto por completo la silenciosa, protectora rabia de Rey. Sin embargo, esa ira pronto se convirtió en una grimosa realización sobre su dura realidad: los libros y el conocimiento eran lujos reservados para la élite. La comodidad y seguridad de los guardianes tenían un precio, una lucha peligrosa en las líneas frontales contra los monstruos que amenazaban su mundo. Mientras Will los guiaba a través de la fortaleza, Rey no pudo evitar reflexionar sobre lo cruel e injusta que era esa realidad. En silencio, Noah preguntó con vacilación qué clase de personas eran realmente los ejecutivos guardianes. Will le ofreció una sonrisa tranquilizadora, prometiendo que en el fondo eran fundamentalmente buenos. Luego le preguntó si estaba lista para conocerlos, y ella asintió valientemente, preparada para afrontar lo que fuera que hubiera por delante. Con una respiración profunda, Will empujó las pesadas puertas de la sala de reuniones de los ejecutivos. Dentro, los guardianes más formidables de la fortaleza los esperaban, sus miradas intensas fijas en los recién llegados. Un guardián carismático los saludó con una sonrisa confiada, presentándose como alguien que los había estado esperando. Inmediatamente, un elfo de lengua afilada exigió una explicación al comandante respecto a esta inesperada intrusión. Otro guardián, con una sonrisa juguetona, preguntó en tono burlón al elfo que había llamado tanto su atención. Un guardián de aspecto estoico descartó toda la escena como algo sin importancia, asumiendo que no requería su atención. Su compañero, igualmente poco impresionado, estuvo de acuerdo con esa valoración, sin mostrar interés en el alboroto. Mientras tanto, un miembro más joven del grupo preguntó con incertidumbre si realmente todo estaba en orden. El primer guardián señaló que, aunque había problemas subyacentes, el elfo actuó sin conocer todos los hechos. El elfo, irritado por toda la situación, respondió que su comportamiento tranquilo era increíblemente molesto, aunque se rió de ello igual. Ella intenta tranquilizarlo, instándole a mantener la calma y a no dejarse dominar por sus emociones, concluyendo su breve monólogo. Rey observa en silencio la discusión en curso, dándose cuenta de que toda esa reunión ejecutiva es simplemente una reunión de personajes excéntricos y disfuncionales. El elfo se burla con desdén, mostrando un claro desprecio y poco interés en el caos del proceso.
Mientras tanto, Noah permanece algo incómoda en medio de la sala, sintiendo el peso de sus miradas intensas presionándola, como si todos los ojos estuvieran escudriñando cada uno de sus movimientos. Un guardián más tranquilo la observa desde la distancia, ofreciéndole una expresión suave, casi tímida, que insinúa diversión o quizás una empatía silenciosa. La atmósfera de la habitación cambia a medida que el líder carismático rompe con habilidad la tensión creciente, dirigiéndose a Noah directamente y pidiéndole cortésmente que se presente con dignidad formal. Ella se inclina profundamente y anuncia su nombre como Noah Grant y humildemente pide su consejo, buscando encontrar su lugar entre estos extraños. La joven de comportamiento tranquilo sonroja suavemente y le asegura que no es necesario tanta formalidad, todos están aquí para apoyarse mutuamente. Una mujer enérgica llamada Rose da un paso adelante con entusiasmo, declarando que todos los presentes son fundamentalmente familia, compartiendo un vínculo tácito que los une como parientes. Otra guardiana, reconociendo su propia familiaridad con la experiencia de Noah, admite que ha oído hablar de sus difíciles vivencias. Ella sonríe amablemente y se presenta como Arek, dándole la bienvenida oficialmente a su equipo. Incluso la guardiana estoica, que generalmente mantiene una fachada compuesta, se esboza una suave sonrisa alentadora, diciéndole que se relaje porque ahora son todos camaradas. Luego, el hombre dirige su atención a la elfa llamada Lilia, criticando su actitud y señalando que ella es más joven que su comandante, insinuando que debería mostrar más respeto. Lilia desvía su comentario con una actitud cortante, volviéndose hacia Noah con un gesto áspero, algo desafiante, sugiriendo que deberían llevarse bien a pesar de las diferencias. Otra guardiana, la tímida Tubaki, nerviosa, pregunta si también recibirá una presentación, claramente incómoda con la atención que recibe. Noah la mira de reojo mientras Tubaki asoma lentamente la cabeza, revelando su incomodidad por ser el centro de atención. La chica rápidamente se siente abrumada, su rostro enrojecido y su compostura desmoronándose bajo la presión social, lo que la lleva a un cortocircuito emocional. La líder da una bienvenida formal a Noah nuevamente, quien sostiene torpemente una bolsa de aspecto sospechoso que parece fuera de lugar en medio del caos. Ella acepta unirse, sonriendo cortésmente, mientras celebra en silencio en su interior que su heroína ha encontrado una comunidad en la que quizás realmente encaje. Sin embargo, los otros miembros de alto rango no están engañados, de inmediato exigen saber qué hay dentro de esa misteriosa bolsa. Eric la menciona enigmáticamente como su tema principal, una declaración que deja a Ra suplicando silenciosamente por misericordia. Reconociendo su propia situación, Ra se da cuenta de que está muy por debajo de estos oficiales experimentados y educados. Rodeado por las figuras más influyentes, Rey empieza a preguntarse si logrará sobrevivir a este encuentro intenso. De repente, una aguda fluctuación de intención mortal estalla desde uno de los guardianes, Lilia. Ella aprieta los dientes claramente disgustada por la presencia de monstruos dentro de su cuartel general. En un parpadeo, la tímida Tubaki se lanza hacia adelante con su espada desenfundada, manteniendo la vista fija en su objetivo, con una intención mortal inconfundible. Por primera vez, Rey comprende que esta podría ser una pelea de la que no tiene ninguna posibilidad de salir victorioso. Antes de que pueda reaccionar, Lilia se une a la lucha, lanzando su propio ataque desde abajo con precisión y velocidad. Arek la intercepta, el acero choca con fuerza mientras el caos estalla en la habitación. Tubaki sigue de inmediato con una patada rápida y poderosa, haciendo que retropiece mientras Noah grita su nombre alarmado. Rose se une a la refriega con las manos brillando con un poder formidable, contribuyendo al ataque repentino. Su mano luminosa se extiende hacia Rey con una intención ambigua, posiblemente amenazante, pero no necesariamente hostil. El contacto hace que Noah grite con preocupación, llamando desesperadamente al comandante mientras su amiga es derribada en el caos. Asustada y temblando, la aterrorizada Noah solo puede observar cómo continúa desarrollándose el tumulto a su alrededor. De repente, tanto Lilia como Tubaki retroceden abruptamente, murmurando disculpas por sus acciones, huyen tras reconocer la presencia de un monstruo. Noah corre hacia Re, con horror en los ojos, temiendo que los guardianes hayan herido gravemente a él. Rey, atónito internamente, reconoce que su velocidad asombrosa le dejó completamente incapaz de reaccionar a tiempo.
Lilia, con timidez, admite que le indicó a Tsubaki que mantuviera la calma, aunque sus palabras claramente no fueron precisas. Arek sonríe con conocimiento, cuestionando sarcásticamente si realmente eso es lo que cualquiera llamaría calma. Lilia admite que no hablaba en serio con su declaración, mientras que Tsubaki confiesa que le cuesta contener sus instintos innatos. Luego, Arek se toma un momento para agradecer a Will, quien los reunió a todos, reconociendo que todo lo ocurrido fue, quizás, inevitable. Los ojos de Noah brillan de ira mientras mira a los ejecutivos, furiosa de que cuestionen las buenas intenciones y los esfuerzos heroicos de Rey. Entonces, el comandante rompe la tensión persistente, decidiendo que es hora de una explicación adecuada y formal. Presenta a su misterioso invitado a todos, declarando abiertamente que su nombre es Rey. La habitación se tensa de inmediato con curiosidad, mientras los altos funcionarios se congregan alrededor de él, ansiosos por saber más. Lo bombardean con preguntas que revelan su incredulidad al descubrir a un monstruo que no solo salva vidas sino que también utiliza poderes asombrosos. Liberado señala que un monstruo con capacidades de curación tan altas es un recurso invaluable que no puede ser simplemente liberado. Rose añade que le sorprende encontrar que esta criatura extraña comparte sus habilidades de curación, enfatizando su similitud. Sin embargo, el comandante aclara que el poder de Rey es altamente especializado, enfocado únicamente en objetivos individuales, a diferencia de la curación en área de Rose. Admite que si Rey pudiera manejar múltiples poderes simultáneamente, sería una fuerza peligrosamente sobrepotenciada. Arek se acerca y pregunta si se puede confiar en Rey, a lo que el héroe asiente en silencio en señal de acuerdo, aceptando la nueva alianza. Liberado observa que el nivel de confianza depositado en Rey tan rápidamente es casi ridículo, pero lo entiende dado las circunstancias. Rose está de acuerdo, reconociendo que la criatura frente a ella ya no parece una amenaza. Noah también concuerda, insistiendo firmemente que Rey nunca fue una entidad maliciosa desde el principio. Arek reflexiona en silencio, con una expresión pensativa en su rostro, mientras considera lo extraño que se ha vuelto toda esta situación. Rey, mientras tanto, admite internamente que no pudo responder al ataque relámpago de Tsubaki, su reacción fue un simple reflejo que no pudo controlar. Los otros guardianes, observando la demostración de potencial de Rey, quedaron completamente atónitos, con reacciones que combinaban asombro y entusiasmo por sus capacidades. El comandante explica que la habilidad de Rose potencia las fortalezas de sus aliados y reduce las defensas de los monstruos, convirtiéndola en un sistema de apoyo en solitario. Liberado humorísticamente sugiere que, con la presencia de Rey, su carga de trabajo finalmente podría ser manejable. Rey confirma silenciosamente su evaluación con una simple y determinada asentimiento. El comandante además explica que, para quienes poseen habilidades especiales, la energía sagrada puede actuar como un refuerzo potente, convirtiendo a Ra en una fuente de energía portátil. Sin embargo, para otros monstruos, la misma energía sagrada significaría la perdición, funcionando como una barrera mortal. Sin embargo, el poder de Ra sigue siendo enfocado y preciso, capaz de mejorar a solo una persona a la vez. Rose admite que, aunque sus habilidades de área serían más versátiles, contar con el apoyo de Ra sería aún sumamente valioso. Mientras Eric apoya con entusiasmo la bienvenida a Ra, Lilia insiste en que debe mantenerse bajo una supervisión estricta por ahora. Incluso Tsubaki, tímida, expresa su apoyo, acordando que Ra debería ser permitido quedarse y contribuir. La guardiana estoica ofrece una aceptación condicional, advirtiendo que no mostrará misericordia si retraiciona o se vuelve en su contra. Lilia accede a regañadientes a la vigilancia, luchando por ocultar su creciente aceptación de la situación a pesar de su resistencia inicial. Una vez resuelto el asunto, el comandante anuncia formalmente que se ha tomado una decisión final, poniendo fin a la tensa deliberación. Rey, entonces, orgulloso, muestra su permiso recién otorgado, que le permite acceder bajo la vigilancia de los altos dirigentes. Lilia de inmediato expresa su preocupación sobre cómo justificarán este desarrollo a los otros guardianes, con la voz teñida de inquietud. Mientras tanto, Noah susurra con entusiasmo a un Dee visiblemente nervioso, compartiendo su entusiasmo por el resultado.
Eric expresa su opinión de que deberían tomarse su tiempo antes de confiar plenamente en la lealtad de Rey, sugiriendo un enfoque cauteloso. Lilia, aunque aún reacia, termina la reunión con una sensación de resignación. Al comenzar a irse, ofrece una rara felicitación a Will, reconociendo su esfuerzo con un toque de sincero aprecio, a pesar de su carácter generalmente reservado. Luego, dirige una suave reprimenda a Tubaki por tomar sus palabras demasiado literalmente, señalando que solo un novato podría haber manejado tan mal un ataque así. Mortificada, Tsubaki rápidamente regresa, disculpándose con Will, quien todavía intenta procesar todo lo ocurrido. Sin embargo, su principal preocupación sigue siendo el comandante, y en silencio busca una conversación privada con Liberado, con ganas de discutir sus inquietudes lejos de oídos indiscretos.